te animo a que abras hoy tu Biblia en Romanos capítulo 8. Vamos a estudiar este capítulo que es fantástico. Nosotros vamos a ver algunos versículos hasta donde dé el tiempo, y yo te animo a que en la semana vos te tomes la tarea de leer todo el capítulo, de orar este capítulo, que cuando vayas orando en la semana, orar por tus motivos, orar por las cosas que deseas, pero también orar esta palabra. Abrí ahí Romanos 8 y empezá a orar lo que allí dice la palabra. Hoy queremos hablar de cómo recibir el Espíritu Santo, porque al recibir el Espíritu Santo hay cosas que van a pasar. Y en Romanos 8 el capítulo empieza con un título que dice Viviendo en el Espíritu. Este capítulo nos desafía a vos y a mí a poder vivir una vida en el Espíritu y ya no en la carne. Y todo este capítulo es como que nos muestra el contraste, la diferencia entre aquellos que viven en el Espíritu, en lo espiritual, en aquello que viene de parte del Señor, como también en aquellos que viven en la carne, aquello que es contrario a lo que el Señor estableció, contrario a lo que forma parte de la voluntad del Señor. Y ¿sabes qué? Para poder vivir hay cosas que necesitamos recibir. Para poder vivir en el Espíritu necesitamos recibir al Espíritu. Y al recibir al Espíritu, nuestra vida sí o sí va a cambiar. Nuestra vida sí o sí se va a transformar. Hay cosas que van a ocurrir en nuestra vida cuando vivimos en el Espíritu. Y ¿saben qué? Estas cosas son dignas de cualquier precio. Estas cosas que ocurren valen la pena que vos y yo hagamos el sacrificio que tengamos que hacer. Empezamos versículo 1 y 2 de Romanos 8. Lo primero que va a ocurrir cuando vos empezás a andar, a vivir en el Espíritu, es que vas a ser liberado del pecado. ¿Cuántos creen que vale la pena eso? Hay gente que está atada al pecado, no puede salir, no puede ser libre, le atormenta el pecado, siente constantemente que le está acusando. Dice la Biblia, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme, no a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Qué importante es que vos y yo empecemos por diferenciar algo que sí o sí, entendiendo la palabra de Dios, necesitamos discernir que hay una diferencia. Hay gente que dice, cuando uno le pregunta ¿cómo estás? Y te dice estoy en mi proceso. Es verdad, uno puede estar en un proceso. Pueden haber procesos que en la vida tengamos que vivir. Pero también es verdad que hay consecuencias del pecado que no son un proceso, que son fruto de una desobediencia, de una vida que se apartó del Señor. Por eso vos y yo, para empezar, necesitamos entender y necesitamos discernir que hay cosas diferentes entre un proceso y una consecuencia. Por eso no tenemos que llamar proceso a una decisión que tomamos sin consultar al Señor, porque eso es una consecuencia. Hoy hacíamos el devocional, Proverbios 26:2, decía así como el gorrión a su lagar, como esto a lo otro. Ninguna maldición viene sin una causa. Alguien dio libertad, alguien abrió el camino a una maldición. Por eso no podemos andar confundidos en la vida diciendo estoy en un proceso, cuando en realidad estás en la consecuencia de tu pecado. Por eso necesitamos andar en el Espíritu, para ser libres de eso. Por eso ahora mismo vos estás en un proceso realmente. ¿O estás viviendo la consecuencia de tu pecado? ¿En qué estás ahora mismo? Es importante discernir esa diferencia, porque en base a eso uno tiene que tomar decisiones. Porque si vos estás en un proceso, tenés que seguir haciendo lo correcto, porque estás en el proceso y hay cosas buenas que ahí te quieren hacer tambalear, apartar del proceso, pero vos tenés que seguir. Pero si estás en consecuencia del pecado, entonces hay cosas que tenés que cortar, que tenés que apartarte de eso para empezar un tiempo nuevo. Y necesitas el Espíritu Santo para ser liberado de esos deseos de la carne que siempre vienen a seducirnos. Por eso al vivir, al recibir el Espíritu Santo, somos libres del pecado. Acá la palabra de Dios dice ahora pues ninguna condenación
hay para los que andan conforme no a la carne, sino al Espíritu. Fíjense que acá el veredicto no es menos condenación, sino que dice ninguna. Mucha gente piensa, bueno, estamos mejorando nuestra posición en Jesús. No, si andamos en el Espíritu, dejamos de andar en la carne, ninguna condenación hay, dice. No es que uno está mejorando, uno se está transformando. Uno ha decidido empezar una vida de nuevo, una vida donde ya no quiere vivir esa vieja pasada manera de vivir, sino quiere ir a lo nuevo de Dios. Pero quizá esto nos obliga a mirar el otro lado de la moneda. Porque acá dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esto quiere decir que si no estás en Cristo, entonces para vos sí hay condenación. ¿Estás o no estás en Cristo? Eso es fundamental, una vida. Alguno dirá, ¿para qué vivir en el Espíritu? ¿Qué es lo que tanto? Es mucho. Porque hay condenación si uno no anda en Cristo. Pero si uno está en Cristo, no. Por eso por su Espíritu nosotros vemos en este versículo 1 y en el versículo 2 que somos libres de esa culpa del pecado. También el versículo 2 nos dice que somos libres del poder del pecado. Por eso al vivir una vida en el Espíritu necesitamos pedirle al Señor a través de su Espíritu, líbrame del pecado. No quiero volver a estar en ese lazo. No quiero volver a caer. No quiero volver a ceder. Hay gente que hoy está pagando la consecuencia de su adulterio, de su fornicación, en ver un matrimonio que está reventado. Que se perdió la confianza, se perdió la seguridad. Y uno estaría equivocado si estoy en un proceso. No, consecuencia del pecado. Te pueden perdonar, se puede arreglar, pero vas a necesitar vivir en el Espíritu para no volver a caer nunca más ante esa tentación. Porque el plan diabólico, el plan del enemigo que está en Juan 10:10, dice que él vino para matar, robar y destruir. Esa es la misión, visión, el enfoque, metas, objetivos, anhelos, deseos del maligno. Esos son. Por eso necesitamos vivir en el Espíritu. Y el enemigo no quiere que vos y yo recibamos libertad de culpa del pecado. No quiere que recibamos libertad del poder del pecado. Por eso cuidado cuando hay gente que de repente, y puede pasarte a vos, que dice, yo sé que Dios me perdona. Yo sé, acá dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ya le pedí perdón, ya me arrepentí, estoy cambiando mi manera de vivir. Pero dice, yo sé que Dios me perdona, pero yo no me perdono a mí mismo. ¿En qué momento cambiaron las posiciones en el organigrama? ¿En qué momento pasaste a estar encima de Dios? Porque si Él dice que te perdona, entonces te perdona. Hay gente a la cual Dios ya perdonó, pero ellos no se perdonan a sí mismos. Por eso cuidado, porque el pecado arruina vidas. La vida del que la comete, la vida de otros que sufren a causa de eso. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que al confesar nuestro pecado, al arrepentirnos de ese pecado, al cambiar nuestra manera de vivir, al restituir al agraviado, a arreglar lo que fallamos, ya no podemos quedarnos en esa vergüenza y condenación que el enemigo quiere que ahí nosotros tengamos. Ahora es hora, mi hermano, mi hermana, si te arrepentiste de tus pecados, de vivir en el Espíritu y caminar libre de eso. ¿Amén o no amén? Tal vez vos estás en la duda y decís, no sé si estoy bien, si... Entonces hoy cuando hagamos ese momento de orar al Señor y pedir perdón por los pecados, hacelo con todo el corazón. Y de ahí en adelante caminá en el Espíritu, caminá en lo espiritual. Lo segundo que ocurre cuando uno vive en el Espíritu, versículos 3 y 4, dice la palabra en Romanos 8, porque la ley, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que ocurre cuando uno vive en el Espíritu es que tendrá poder y derecho
Acá dice por la ley. ¿Cuál era la ley? La ley de Moisés, la del Antiguo Testamento, las tablas, los 10 mandamientos. La ley puede hacer muchas cosas. Es como un marco que nos guía, que limita en qué andar, en qué no andar, nos guía, nos enseña. Nos demuestra el carácter de nuestro Dios. Pero ¿sabes qué? La ley no puede dar poder a nuestra carne. Nos puede dar el estándar de cómo ir, el modelo, pero no puede darnos ese poder de una vida que agrada al Señor todo el tiempo. La ley de Moisés tiene los derechos, pero no tenía el poder de Dios presente para que quede ahí en nosotros. La ley del pecado tiene derecho para llevarnos a condenación. Tenía ese poder, pero no tenía el derecho. En cambio acá la ley del Espíritu a la cual el Señor nos quiere llevar tiene ambos, tiene derecho y poder. Y vos y yo necesitamos caminar hacia eso, una vida que ande en el Espíritu. ¿Por qué? Porque andar en el Espíritu nunca te va a hacer andar contra la ley de Cristo. No es que uno dice, no, yo ando en el Espíritu, pero no cumplo esto. No, mentira, estás andando en emociones. Entonces, si andás de verdad en el Espíritu, vas a andar en los mandamientos, en la palabra, vas a fluir por ahí. El versículo 3 nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne. La ley era débil porque hablaba nuestra carne. Venía hombres carnales como vos y como yo. Pero la obra del Espíritu, la obra en la cruz del Calvario, donde el Señor murió y luego resucitó, vino a traer un cambio total, una transformación, un acceso al Padre como nada más podía conectarnos con Él. La ley no podía derrotar al pecado, solamente podía detectar el pecado. Decir, esto es bueno, esto es malo, esto es correcto, esto es incorrecto. Solamente Jesús, con su poder, con su presencia, puede derrotar al pecado, y lo hizo a través de su obra en la cruz del Calvario. Y nos dejó su Espíritu Santo no solo para detectar el pecado, sino para derrotar y derrocar al pecado y echarlo fuera de nuestras vidas. De una vez por todas, que empecemos a andar tan sedientos, tan deseosos de su presencia, que no querramos aquello que va en contra de Él. Que esto deja de ser una teoría muerta y pasa a ser algo que cobra vida. Algo que de verdad está en nosotros, porque tiene poder. Tiene poder para romper con maldiciones de generaciones anteriores. Que en tu familia siempre se escribía, los fulanos de tal, y dice tu apellido, siempre se separan. Los fulanos de tal, siempre hay adulterio, una que otra. Alguien tiene que romper con eso, y vas a ser vos andando en el Espíritu del Señor. Una vida que va a cortar con maldiciones de generaciones anteriores. El Señor necesitaba que vos y yo podamos identificar lo que está mal, pero no solo identificar y estar apuntando está mal, no. Ir y romper lo que está mal. En el Espíritu uno tiene poder para romper con aquello que está mal. Por eso tu vida tiene que estar marcada por ser una vida que de verdad ande en obediencia al Espíritu Santo y ya no en obediencia a la carne. Ya no obedezcas a la carne. Dios quiere que el Espíritu gobierne por encima de nuestra carne. Y cuando vos y yo permitimos que el Espíritu reine por encima de la carne, Él puede obrar. Pero cuando la carne está obrando, está reinando por encima del Espíritu, entonces nos encontramos atados a esos patrones del mal. Nos encontramos atados a esos patrones del pecado que generan desesperación, que generan opresión, amargura, llevan a depresión, llevan a una vida totalmente apartada del plan y la voluntad que Dios ha establecido para nuestras vidas. Por eso necesitamos vivir y andar en el Espíritu. Versículo 5, ¿qué más ocurre cuando recibimos al Espíritu Santo y andamos una vida con Él? ¿Saben qué va a pasar? Nuestra mentalidad va a ser cambiada, va a ser transformada. Dice el versículo 5 de Romanos 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu.
¿Saben qué? Es inútil tratar de agradar a Dios en la carne. Querer hacer acciones como para ganarnos el cielo, querer hacer méritos en la carne no se puede. ¿Y saben qué? La presencia y la unción de Dios no vienen hoy a nuestra vida porque morimos, pagamos el precio hace 20 años. Vienen porque hoy lo estamos haciendo. Porque el Señor hace las cosas nuevas. Dios no usa las obras, los restos. Gloria a Dios por el precio que pudiste pagar antes. Pero si seguimos con vida es porque el Señor está deseando que sigamos buscándole. Fíjense que acá dice el versículo 5: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Acá el apóstol Pablo nos da una manera muy fácil, muy clara, en la cual vos y yo podemos discernir si caminamos en el espíritu o caminamos en la carne. ¿Cuál es la manera? Lo que pensamos. ¿Estás pensando las cosas en la carne? Con maldad, con prejuicio, con malicia, con desesperanza, sin fe, con negativismo. Tal vez pensando con cosas que de ninguna manera agradarían al Señor. ¿Saben qué? La mente es el campo de batalla estratégico en el cual la carne y el espíritu están en lucha constantemente. Y es el lugar en el cual vos y yo necesitamos ordenar, dar órdenes a nuestra mente. No puede ser un taller diabólico. Hay gente a la cual lo que más le lastima es lo que tiene en su mente. Todos los pensamientos son de derrota, todos los pensamientos que tiene son de condenación a sí mismo, son de limitación a sí mismo, y su mente es su peor enemigo. Por eso vos podés identificar, bueno, yo estoy en el espíritu, porque algunos de boca para afuera dicen, si yo vivo una vida en el espíritu, yo soy espiritual. ¿Cómo está tu mente? ¿Piensa en las cosas del espíritu o piensa en las cosas de la carne? ¿Tu mentalidad sigue siendo carnal o ya pasó a ser espiritual? ¿Saben qué? Pedro, por ejemplo, porque hay gente que tiene buenas intenciones, pero su mente todavía no se volvió espiritual. Pedro, el discípulo del Señor Jesús, uno de los que estaba más cerca siempre, que caminaba con él, que se dejaba discipular por él, tenía buenas intenciones para con el Señor. Y en un momento le decía, pero tenés que evitar la cruz, no vayas, yo voy a ponerme enfrente, te voy a defender. Mateo 16, 23, ¿qué le responde el Señor a Pedro? Le dice Mateo 16, 23, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en qué cosas, las de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pues yo necesitamos recibir la mente de Cristo para poner la mirada, el foco, el objetivo, el blanco en las cosas del Señor y ya no en lo de la carne. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Para que nuestra mente sea guiada, gobernada, dirigida por el Espíritu Santo y ya no por nuestra carne. A tu mente tenés que darle órdenes. Tenés que direccionarla hacia el lugar correcto. Cuarto, versículo 6, dice la palabra del Señor. Porque el ocuparse de la carne es, ¿qué cosa? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Cuando vos recibís al Espíritu Santo, vivís en el Espíritu, no vas a andar en muerte, sino que vas a tener vida y vas a tener paz. Cuando nuestras mentes están puestas, o sea que piensan en las cosas de la carne, en el ocuparse, eso va a llevar a la muerte. Pero cuando lo hacen en el Espíritu, van a andar aquello que lleva vida, que trae paz. Fíjense el versículo 7 de Romanos 8, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, por cuanto no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La carne batalla en contra del Señor, en contra de lo espiritual.
Debido a que no quiere que sea crucificado, ni quiere que se rinda totalmente al Señor, no quiere someterse al Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere traer muerte. Anhela que haya muerte. ¿Qué anhela el Señor? Anhela darte vida, anhela darte paz. Por eso necesitas. ¿Sabes qué? Si yo fuese vos, estaría desesperado porque el Espíritu Santo ya empieza a activarse en mi vida si no está activo. En Gálatas 5:24, lo que el enemigo no quiere que ocurra en nuestra vida, dice, pero los que son de Cristo. ¿Qué hacen los que son de Cristo? Crucifican la carne con sus pasiones y deseos. O sea, es una acción deliberada, intencional. No es algo que ocurre, no sé, gracias porque hiciste vos. No, es algo que vos y yo tenemos que hacer. Los que son de Cristo crucifican. ¿Qué quiere decir? Cuelgan, matan, liquidan. Cuando estamos hablando de la carne, no es que vos tenés que hacerlo literalmente con otra persona. No, es con esos deseos carnales que van en contra. Esos deseos de la carne, llámese pornografía, llámese droga. El tipo de adicción que sea, el tipo de perversión que sea. Esos deseos de la carne que te llevan al adulterio, a la fornicación, al homicidio. Hacer cosas fuera de la ley, hacer cosas fuera de lo que es correcto. ¿Qué hay que hacer con eso? Crucificar, matar. Porque la carne es enemistad. Acá dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Charles Spurgeon, uno de sus escritos, dice, no es negro sino oscuridad, no está en enemistad, pero en sí mismo el enemigo es enemistad. No está corrompida, es corrupción. No está rebelde, es la rebelión. No es malo, es maldad en sí mismo. El corazón, a pesar de que es engañoso, es, y dice, positivamente engañoso. Quizá no haya otro texto en la palabra que expresa quizá de forma más horrenda estos designios del enemigo. La perdición del hombre cuando va en pos de la carne. Los designios de la carne son enemistad en contra de Dios. Versículo 11 de Romanos 8. ¿Qué pasa cuando uno recibe al Espíritu? Cuando uno vive en el Espíritu, ¿saben qué ocurre? Uno va a ser levantado por el Señor. La Biblia dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Tal vez tu matrimonio vino muerto a Cristo, vino muerto hasta este lugar, pero en Cristo y con su Espíritu va a cobrar vida. Tal vez tu familia vino muerta, vino totalmente desintegrada, sin Cristo, pero llegó a Cristo, llegó su Espíritu y va a cobrar vida. Tal vez tus finanzas llegaron muertas, llegaron secas, pero llega a Cristo, llega su Espíritu y cobra vida, vivifica. Tal vez tu salud, todos los pronósticos son negativos, pero llega a Cristo tu cuerpo, llega su Espíritu a vos y lo que estaba muerto cobra vida, es levantado. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Él vivificará también a aquellos que permiten que Él more en ustedes. Si vos le permitís que more en tu vida, prepárate porque vas a ser levantado. Prepárate porque Él te va a agarrar de ahí abajo de la tumba, del sepulcro que pudo estar cerrado. De ahí Él te va a levantar y va a hacer cosas poderosas. Y va a ser para que des gloria. Vas a decir, un día estaba vacío del Espíritu, pero decidí buscar, decidí vivir una vida que ya no agradaba a la carne, que agradaba al Señor. Decidí pagar el precio, ayunando, orando, leyendo la palabra, congregándome, haciendo lo que iba aprendiendo. Y fue el Señor el que encaminó, fue el Señor el que direccionó mi vida. Y último, versículos 12.
en adelante vas a ser cuando andás en el Espíritu porque lo recibiste. Vas a ser de aquellos íntimos, de aquellos cercanos con tu Padre. De aquellos que viven ahí en la comunión con Él. Versículos 12 al 15 de Romanos 8 dice así que hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Cuando vos decís Abba, Padre, es como que le estás diciendo papi, papito. ¿Y quién dice eso? El que tiene intimidad, el que está cerca, no alguien que está lejos. Por eso mientras más tiempo vos y yo estemos de rodillas delante de Él, menos queda de nuestra carne. La muerte a la carne comienza de rodillas ante Dios. La muerte a nuestro yo comienza doblando rodillas ante Él. Acá la Biblia dice que no somos deudores de la carne. Nuestra deuda es hacia el Señor, no a la carne. Entonces, ¿por qué muchas veces vivimos como si fuera que estamos en deuda con la carne y no con el Señor? Es Él el que pagó el precio. Hijos de Dios son guiados por su Espíritu. Hijos de la perdición no son los guiados por Él. Por eso, ¿quién te guía? ¿Hacia dónde te está guiando? ¿Hacia la salvación? ¿O te está guiando hacia la perdición? Vos tenés que saber, porque sí, y la verdad que no sé bien. ¿Sabes qué? Cuando el Espíritu Santo guía tu vida, ¿sabes a dónde te va a guiar el Espíritu Santo? ¿Sabes a dónde te va a guiar? Te va a guiar al arrepentimiento, siempre. Nunca te va a guiar a que andes con un corazón orgulloso, un corazón rencoroso, un corazón... No, te va a guiar siempre al arrepentimiento. Te va a guiar a pensar en el Señor y ya no tanto en vos, a enfocarte en Él y en las cosas que vienen de parte de Él. ¿A dónde te va a guiar el Espíritu Santo? Te va a guiar a la verdad. A vos no te va a interesar la mentira, a vos no te van a interesar las cosas superficiales, artificiales. Te va a interesar lo verdadero, lo real, lo concreto. Te va a guiar a amar al prójimo, no a desentenderte del prójimo, sino amar al prójimo porque alguien te amó a vos. Por eso oró por vos. Alguien te amó, por eso te invitó a vos a su casa. Alguien te amó, por eso te envió palabra. Alguien te amó, te apreció, por eso te insistió para que llegues a los pies del Señor. ¿Sabes a dónde te va a guiar el Espíritu Santo? A una vida de santidad. Que no importa quién viva de esa manera, quién no. Vos querés agradar al Padre. Vos querés seguir andando en intimidad con Él. Andar en el Espíritu te va a llevar a una vida de santidad. ¿Sabes a dónde te va a guiar el Espíritu Santo? A poner tu vida en servicio a Él. Porque vos decís el precio que Él pagó. De las cosas tan sucias, tan horrendas de las cuales me libró. Me dio nueva oportunidad. Yo quiero servir al Señor. Quiero ser útil en su casa. El vivir como hijo de Dios significa que uno tiene una relación íntima de gozo con el Señor. No de esclavitud, no de temor, no de algo lejano, sino algo cercano. Por eso puede decir, Abba, Padre. El versículo 16, ya estamos terminando, dice, el Espíritu mismo. ¿Saben que esto es tremendo? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El enemigo mucho te va a querer decir, no soy hijo de Dios, recordate de tu pecado. Vos sos, y te va a citar el pecado, te va a citar lo malo. Pero cuando vos andás en el Espíritu, cuando vos decidiste cambiar tu manera de vivir y ahora la querés hacer conforme al Señor, el Espíritu mismo va a dar testimonio a tu espíritu. A vos mismo, fíjense, el Espíritu, si mirás en tu Biblia, ahí está todo en mayúscula en la pantalla, pero en tu Biblia vas a ver que dice primero el Espíritu con mayúscula y después la siguiente vez en minúscula. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor va a hablar al tuyo, de que sos hijo.
¿Saben qué? Si querés poner una base en Deuteronomio, vas a poder ver capítulo 17, versículo 6, que para cualquier cosa que había que tomar una decisión buena o mala, tenían que haber por lo menos 2 testigos. Esa era la ley judía, tenían que haber por lo menos 2 testigos. Acá en este pasaje hay 2 testigos ya de tu salvación, de tu redención. El Espíritu mismo que da testimonio y vos sos el otro. Nuestro propio testimonio y el testimonio del Espíritu Santo que dice sí, sé que cambiaste. Veo que estás tratando de caminar conmigo, veo que estás tratando de agradarme. Por eso vos con Dios son mayoría. Vos al tener al Señor tenés todo lo que necesitas para ir hacia adelante, hacia ese camino que Él tiene preparado para tu vida. Versículos 17 en adelante dice, y si hijos, también herederos. ¿Cuántos quieren ser herederos del Señor, de su gloria, de su unción, de sus riquezas? Y hijos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuántos dicen amén? Esa gloria que va a manifestarse hoy. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hoy es noche para que vos recibas el Espíritu de Dios en tu vida. Para que vos tomes decisiones espirituales y empieces a decir a la carne, a esos deseos de la carne, ya no gracias. Ya no gracias. Cuando estén tocando ahí a la puerta de tu vida, gracias pero no. Y empieces a abrir la puerta al Espíritu Santo de Dios en tu vida. Tal vez vos decís, pero no estás tocando a la puerta. Abrile la puerta y empezá a gritarle, empezá a llamarle. Espíritu Santo, necesito que vengas. Te deseo, Espíritu Santo. Que alguien abra las puertas de adoración en su vida y le diga, Espíritu Santo, si estás, llena mi vida, por favor. Quizá hay algunos que vienen por primera vez o tal vez nunca han tenido un encuentro con Dios y dirán, ¿qué es esto? Saben que hay cosas que uno en el caminar va a ir aprendiendo, pero hay cosas que muchas veces incluso no vamos a entender, pero que Dios nos va a dar la seguridad, la certeza de que Él es haciendo en nuestras vidas. Por ejemplo, alguien que vino atormentado, afligido, y que cuando la presencia de Dios llega a su vida va a empezar a sentir paz. Gente que hace tiempo no ríe, no se alegra, que va a cobrar gozo. Gente que no podía soñar, que no podía proyectarse hacia adelante. Que la sangre de Cristo hoy pueda traer redención, protección a tu vida. Y que la unción del Señor pueda ser derramada en tu vida desde la planta de tus pies hasta tu cabeza. Pero ¿saben qué? Primero tiene que venir el arrepentimiento, el perdón de nuestros pecados. Por eso necesitamos pedirle al Señor que nos limpie de todo pecado. Y luego que nos llene de ese aceite que va a santificarnos y llenar cada espacio en nuestra vida.